A esta hora establecemos contacto directo en Buenos Aires, Argentina, con Carlos Fara, consultor político internacional y presidente de la consultora Carlos Fara y Asociados. Una buena tarde. Gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. ¿Qué tal? Buenas tardes. Señor Fara, una jornada tranquila hasta ahora, sin embargo, con un incidente que investiga el un tribunal de Argentina, que es esta supuesta violación a la normativa electoral por parte de la presidenta saliente Cristina Fernández. Ese acto de hacer campaña el día de la votación, cuando está prohibido, ¿cómo lo toman los argentinos? ¿Debilidad, fortaleza, desesperación? Sí, digamos, obviamente fuera de la regla, lo toma totalmente, digamos, como una cuestión contraproducente con el evento electoral y además, digamos, en una actitud obviamente desesperada frente a lo que en principio, digamos, debería marcar una tendencia contraria al oficialismo. Más allá, señor Fara, de lo que representa la provincia de Buenos Aires en el padrón electoral como tal, ¿qué a su juicio va a representar un punto importante en la decisión de hoy de los argentinos? ¿Qué va a determinar quién será el presidente de la República el día de hoy? Bueno, los argentinos, digamos, además de estar buscando un cambio, obviamente también buscan un liderazgo que lo pueda garantizar, digamos, que tenga el aplomo suficiente, que tenga los atributos de liderazgo necesario, que esté a la altura de las circunstancias. Desde ese punto de vista, el candidato al oficialismo, Scioli, nunca fue el líder de los espacios, sino que la líder siempre fue la presidenta de la Nación. Daniel Scioli solamente, digamos, fue el candidato elegido para esta circunstancia, de manera que el atributo en ese sentido, digamos, es mucho más favorable a Mauricio Macri, el candidato opositor, teniendo en cuenta que efectivamente él sí es el líder de los espacios. Argentina como tal, ¿los argentinos están preparados para un cambio de rumbo en el país, de llegar, en este caso, Mauricio Macri a la presidencia el día de hoy? Sí, en primer lugar, digamos, hay que recordar que cuando fue la primera vuelta electoral, el 25 de octubre, solamente hubo 3 puntos de diferencia entre el candidato del oficialismo y el principal candidato opositor, lo cual ya estaba marcando que una fuerte advertencia del conjunto de la sociedad en ese sentido. Y por el otro lado, el otro dato objetivo es que el oficialismo perdió la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que es el 38% del padrón electoral, y a partir de ahí existe toda la sensación de que la sociedad perdió el miedo, digamos, a un cambio, ¿no? Con unos 5 millones de votos en la primera vuelta, en este caso Sergio Massa se convirtió en el hombre importante para negociar de cara a la segunda vuelta. ¿Se inclinó más esa gente que siguió a Sergio Massa hacia Macri o puede también morder en alguno de esos votos el candidato oficialista Daniel Scioli? Digamos que en términos generales los votantes que hoy van a asistir a las urnas se estaban pronunciando en unos 2/3 a favor de Macri y 1/3 a favor del candidato oficialista Daniel Scioli, de modo que la balanza, digamos, queda mucho más claramente a favor del cambio y del líder opositor Mauricio Macri. ¿Algún reporte, información que usted quiera ofrecer de lo que ha sido la jornada electoral el día de hoy? Bueno, en principio, digamos, está habiendo una muy buena asistencia de gente. Hasta hace aproximadamente un par de horas atrás ya había asistido cerca del 45% del padrón, de manera que podríamos suponer que vamos a tener un nivel de asistencia semejante al de la primera vuelta electoral, cuando fue a votar el 80%, lo cual, digamos, no solamente, digamos, es saludable para la democracia, sino que de alguna manera estaría garantizando el triunfo del cambio por la cantidad de gente que está yendo a votar. Por esta polarización que representa un balotaje entre dos figuras como esta coalición opositora, Cambiemos, y el candidato del oficialismo, en este caso Daniel Scioli, se hablaba esta semana de un voto en reclamo, de un alto porcentaje del voto en blanco. ¿Usted cree que esto podría pasar el día de hoy? Pues seguramente puede haber más voto en blanco que lo que hubo en la primera vuelta, teniendo en cuenta que hay votantes opositores que probablemente no le gusten ninguna de las dos opciones, en primer lugar. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que en estos últimos días quedaba muy claramente en los estudios que la percepción era mayoritaria, era que el futuro presidente iba a ser Mauricio Macri, por lo tanto pudiese ser que algunos votantes que no estuviesen muy convencidos de votarlo Macri podrían votar en blanco, sencillamente porque ya dan por descontado el triunfo opositor.
Agradecemos a Carlos Fara, consultor político internacional y presidente de la consultora Carlos Fara y Asociados, por estar con nosotros aquí en el informativo de NTN 24. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes para usted, por supuesto.